Gracias. Ya, ahora sí. Entonces, estamos viendo la Central Obrera Boliviana. Los antecedentes ya hemos visto, ¿no? Hay antecedentes teóricos, como la tesis de Pulacayo, la tesis de Ayopaya, que van a permitir darle este tinte a lo que va a ser la revolución del 52 y sobre todo mm, va a dar protagonismo esta revolución a la clase obrera, ¿no? La clase obrera, quienes son en realidad los que van a propiciar la revolución como tal, como la conocemos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a explicar cómo surge y cómo funciona la Central Obrera Boliviana. Trataremos de sistematizar los momentos más sobresalientes, sobre todo haciendo un recorrido por todos los diferentes gobiernos que, que se han ido dando y cuál ha sido el rol de la Central Obrera Boliviana frente a algunos gobiernos como tal, ¿ya? Y trataremos de ver cómo está ahora en la actualidad la COP. Entonces, ¿cuáles son los inicios? La COP se va a fundar el 17 de abril de 1952 para representar a la totalidad de los trabajadores bolivianos, ¿no? La Central Obrera Boliviana tiene ese principio. ¿Y quiénes van a tener mayor fuerza en esta representatividad? Va a ser sobre todo los mineros, porque la mayoría o más bien, sí, la mayoría de trabajadores se encontraban justamente en las minas. Con la tesis de Pulacayo, la cual se aprobó en el Congreso de la Federación de Mineros en el distrito justamente de Pulacayo, en las minas de Pulacayo, en el 46, van a salir a flote algunos elementos importantes, como por ejemplo el salario básico vital. A ver, aquí, el salario básico vital y escala móvil del trabajo. También se van a tratar el tema de la semana de 40 horas de trabajos, la ocupación de las minas, el contrato colectivo. Este tema es importante, la independencia sindical, ¿no? La independencia sindical, el control obrero en las minas, el armamento de los trabajadores, la bolsa pro huelga como un derecho, supresión de las pulperías patronales y supresión del trabajo comunitario. Entonces, estos son algunos elementos que van a aparecer en este punto. La fuerza de la clase obrera. Recordemos que varios de los postulados que van a gestar la revolución del 52, estos postulados en cierta medida van a ser el resultado de corrientes ideológicas de su tiempo, en este caso el marxismo. El marxismo sostiene que si bien hay un capitalista que tiene el capital, el dinero para poder hacer algo, pues el proletario también tiene algo para dar y eso va a ser la fuerza de trabajo, ¿no? La fuerza de trabajo.
y unidos todos los proletarios, pues tendrán una fuerza como clase obrera. Acá podemos ver las características de los procesos de acumulación del capital y de consumo de la fuerza de trabajo. La consolidación de un tipo de trabajador con contrato por tiempo indefinido para aprender los nuevos y complejos sistemas laborales. Este sistema de contratación en la actualidad está vigente, ¿no? Está vigente el tema del contratos. Hay contratos ahora temporales e indefinidos. La existencia de un sistema de fidelidades internas. Esto tenía que ver con el que los obreros se pongan la camiseta, ya sea de la empresa, pero también de su sindicato, es decir, que ven por los intereses de las instituciones. La fusión de los derechos de los ciudadanos y los derechos laborales. Los derechos de los trabajadores antes lo manejaban las mismas empresas, es decir, eran los dueños de las empresas los que determinaban cuáles eran los derechos, no solamente en cuanto a los tiempos de trabajo, en tema de vacaciones, en tema de beneficios, en tema de, por ejemplo, multas y sanciones, etcétera. Pero aquí lo que se está buscando es que haya una fusión de estos derechos ciudadanos, de los derechos civiles, con los derechos laborales. Hoy en día tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, que es el que legisla los derechos de la clase obrera, de todos los trabajadores, ¿no? Y que se cumplan además sus derechos. Características básicas de la formación sindical. ¿Cuáles son estas características? El sindicato es una unidad y la identidad obrera por el centro de trabajo. ¿Ya? Este rasgo del sindicalismo está vigente hasta nuestro tiempo. Los miembros del sindicato pertenecen a un cuerpo social colectivo en los que cada miembro es parte fundamental y parte activa de las decisiones del sindicato y de las acciones también del sindicato. Otra característica, la formación de un discurso unificatorio. En la palabra compañero, ¿no? Que es un concepto muy propio del sindicalismo, el compañero, el compañerismo, pues tiene como fundamento justamente el que de manera voluntaria o involuntaria, todos los miembros pues se adscriban, no solamente por un nombre o por un documento al sindicato, sino que se sientan parte de él mismo, ¿no? Hay entonces esta cuestión de unificación dentro del sindicalismo. Una sola estructura organizativa. Los sindicatos tienen estas estructuras que permiten poder organizarse de tal modo que desde las bases puedan seguir los regímenes que se mantengan dentro del sindicato. Hay una fuerza de masa movilizable y además disciplinada en torno a los mandos jerárquicos. Si hay un grupo
como sindicato y estos además asumen su pertenencia al sindicato como tal, entonces comprometen sus actividades y su voluntad misma al sindicato. No sé si recuerdan el contrato social de Rousseau. En el contrato social de Rousseau se firma como un contrato, ¿no? Hay como una firma de contrato de la voluntad propia del individuo en pro de una voluntad general, en pro de ver un beneficio general para todo el grupo, en este caso para el Estado, en el caso de Rousseau. Pero en esta lógica del sindicalismo, pues el individuo también es como si firmase un contrato con el sindicato en el que se ve obligado a participar de todas las decisiones y acciones del sindicato como tal. Por lo cual el sindicato pues tiene un grupo, una masa de personas a las que puede movilizar en pro de sus intereses, ¿no? Hay una práctica de la democracia asambleística y deliberativa que, ay, perdón. Ya. Hay una práctica de la democracia, les decía, que se ejercita en el interior de cada una de las jerarquías del sistema sindical. No sé si recuerdan, hoy en día, en la actualidad, hay un problema serio dentro del MAS, dentro de las filas del MAS, porque desde mi óptica, han convertido este partido político en un sindicato. Y al ser entendido como un sindicato, entonces las bases pueden deliberar sobre quiénes van a ser las autoridades, quiénes les van a representar legítimamente. Y en estas últimas elecciones de alcaldías y gobernaciones se han debido dar cuenta que el MAS no ha tenido la misma fuerza. El caso tal vez más claro es el caso de El Alto en La Paz, eh, donde el pueblo pues pedía que, que la señora, se me ha ido el nombre, Eva Paco, Copa. ¿no? Eva Copa. A Eva Copa, muchas gracias. Que la señora Eva Copa sea la representante del MAS, pero el MAS dijo que no. Bueno, no sé quién, alguien dijo ahí que no, no quiero decir quién, todos sabemos quién, pero se dijo que no y fue otro representante, pero ganó Eva Copa. Entonces, acá hay eso tiene que ver con las prácticas de la democracia y de la asamblea que hay dentro de los sindicatos. Ellos deben deliberar, ¿no? El sistema sindical. Hay esta cuestión de que las bases tienen esta posibilidad de deliberar acciones de representatividad sindical. Entonces, cuando vemos esta situación, por ejemplo, en el movimiento al socialismo, pues nos hace pensar que más que un partido político, es en el fondo una organización sindical con representación política dentro del país, ¿no? Por otro lado, otra característica, podemos ver las prácticas de soberanía política. Se ejecuta lo que el sindicato diga, ¿no? Por ejemplo, donde yo vivo, hay una comunidad en Portiquipaya y
ahí hay un sindicato y todos los que vivimos en la zona somos socios de este sindicato. Entonces, si el sindicato dice hay que hacer tal actividad, pues todos debemos ir, ¿no? Si, por ejemplo, hay que limpiar el río, entonces, como sindicato tenemos que hacer este AINI, ¿no? Más que un AINI sería este compromiso, ¿no? De poder ir todos a hacer esta labor social en pro de toda la comunidad. El sindicalismo entonces tiene esa fuerza y ejerce, ¿no? Esa soberanía política de decisión sobre los miembros del sindicato. Bueno, cuando el MNR subió al poder, ustedes recordarán que el señor Juan Lechín se une para poder aportar junto con Hernán Siles Suazo, quien va a terminar siendo el vicepresidente de Víctor Paz Estenssoro. Pero Juan Lechín, como representante de la Central Obrera Boliviana, aparece en el escenario para la nominación de del nuevo gabinete ministerial, los nuevos ministros. Entonces, aquí se va a dar un cogobierno. ¿A qué llamamos el cogobierno? Un gobierno, ¿no? que está de la mano, en este caso, con la Central Obrera, con no la voluntad, pero sí que va a velar por los intereses de la clase trabajadora. Este será uno de los momentos de máxima irradiación política y proactiva de la Central Obrera Boliviana, ya que no solo planteaba un modelo económico, social, frente al gobierno, sino además era parte de ese planteamiento y de la ejecución de este nuevo modelo económico. La COF entonces y el gobierno de Hernán Siles, en este periodo, la Central Obrera se dividió y el gobierno impulsó la creación del bloque reestructurador. Este intento de división ingresó hasta los sindicatos de base, como el de los mineros, donde terminaron en peleas y asaltos a sedes sindicales. Bueno, este hecho, por ejemplo, tiene que ver con no todos tenían los mismos intereses, ni dentro del gobierno, ni dentro del sindicalismo, ¿no? Y no todos tampoco estaban apostando por el mismo modelo económico. Entonces, estas divisiones internas van a mostrar esta debilidad dentro de la Central Obrera Boliviana. La COP y el gobierno militar de René Barrientos. En 1964 terminó la etapa del discurso que se había mantenido respecto de la COP, especialmente el feriado al apoyo al cogobierno. Terminó también la hegemonía del MNR dentro de la estructura sindical. El MNR se había convertido hasta ese tiempo como que el tronco de todo el sistema del sindicalismo, porque las políticas de Víctor Paz Estenssoro eran siempre apoyadas, ¿no? por los representantes de la Central Obrera Boliviana. En el gobierno de Obando, en los años 70, la vida de la COP como estructura había sido bastante complicada, puesto que
hasta el 70, cuando se asume la presidencia del general Juan José Torres, había sufrido la muerte y el exilio de varios dirigentes. Hay una etapa en la historia del MNR y de todos los gobiernos que van a estar en el país, en la que no todos han tenido el mismo propósito de apoyar al sindicalismo. Y para muchos el sindicalismo ha sido la piedra en el zapato que no les ha permitido gobernar como hubiesen querido. Y por lo tanto, hay estas situaciones en las que se va a ver bastante conflicto entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno. En el gobierno de Banzer, en el periodo banzerista, la Central Obrera Boliviana fue desestructurada de nuevo, con la detención de casi la totalidad de los dirigentes de las federaciones y de las confederaciones. El gobierno de Banzer aparece en una época de dictaduras en Latinoamérica y obviamente que si algún otro sistema político quiere levantarse y plantear postular nuevas características o reivindicación de derechos dentro del gobierno, mucho más en un gobierno dictatorial, pues estas han tenido siempre sus represiones, ¿no? La resistencia al golpe de Natuch, aproximadamente a las 2:30 del 1 de noviembre del 79, el coronel Alberto Natuch Busch, la dictadura de Natuch, que duró los 16 días de la resistencia ciudadana. En este contexto también la Central Obrera participó apoyando, en este caso, obviamente, a la clase trabajadora y a los ciudadanos de a pie como tal. Se dio, por ejemplo, la huelga general, el bloqueo de caminos y, como hemos vivido también nosotros, pues la salida de la multitud de la gente, de los ciudadanos, a las calles en protestas del golpe que Bush había dado, ¿no? Estamos en un tiempo, si se están dando cuenta, estamos en una época de dictadura. La resistencia al golpe de García Meza. El núcleo de la resistencia en julio y agosto de 1980 se focalizó en los centros mineros, la columna vertebral de la Central Obrera, que organizaron la resistencia y la incursión de militares, esta vez con el apoyo simbólico y material de las comunidades campesinas. Estamos ya a punto de poder nacer a la democracia. Y cada vez más son los movimientos alzados de la Central Obrera Boliviana y ahora también de las comunidades campesinas. Se va a dar lo que se conoce como la crisis estructural de la COP. Después de la inflexión del 85, la Central Obrera perdió su capacidad de convocatoria, ¿no? Y también había perdido esta capacidad de poder participar dentro de, o influenciar por lo menos dentro de lo que eran las decisiones del gobierno. Entonces se van a promulgar leyes como la 21060, donde se plantea la reducción del déficit fiscal con congelamiento de salario, el cambio real y flexible de la moneda
la relocalización de los trabajadores, sobre todo de las minas, la liberación total del mercado, el fomento de las exportaciones y la reforma tributaria. Yo creo que la mayoría de ustedes no deben recordar, pero esto va a ser ya la consecuencia de la superinflación que vivió Bolivia en esos tiempos, ¿no? Tal vez alguno aquí lo recuerda todavía, pues han sido épocas bastante difíciles donde prácticamente habíamos quedado en nada, no teníamos nada. En la clase obrera no, trabajabas, pero no podías comprar nada con tu trabajo, ¿no? No sé si alguna recuerda aquí algo de ello. Yo recuerdo algunas cosas, pero alguien aquí tal vez se acuerda. ¿Dónde está? Aquí Silvita, ¿te acuerdas algo? Zaida, No dicen nada, nada de no estás, no, no estás entonces no. todavía en mi década. Zaidita, Sobre la dictadura de García Mesa. Perdón, buenas tardes, hola licenciada. Zaidita. No recuerdo mucho, pero al menos la persecución, esas cosas, y del golpe, de ahí no recuerdo mucho, licenciado. Bueno, Ya, no te preocupes. Bueno, yo recuerdo, yo estaba niño todavía, pero recuerdo algunas cosas, por ejemplo, eh, cuando mis papás cobraban su sueldo, yo pensaba que éramos millonarios porque traían el dinero en sacos llenos de dinero, ¿no? Y yo, wow, nunca había visto tanta plata, pero no servía para nada, era papel prácticamente. Y eso sobre todo sobre el tema de la inflación, ¿no? Por otro lado, el tema del golpe, pues era terrible. No, cuando se dictaba el toque de queda, por ejemplo, no podía salir sino hasta cierta hora. Y tampoco podías caminar de a dos, no podías caminar con otra persona. Era, eran momentos bastante difíciles, ¿no? Yo pese a que era niño, pues lo que sí recuerdo es la preocupación, por ejemplo, de mis padres, ¿no? Porque ellos prácticamente como sus padres de ustedes han vivido estas situaciones de lo que ha significado el golpe. Y algo que tal vez aquí vale la pena mencionar sobre el tema de la relocalización. Esto no sé si tan malo es, porque de alguna u otra manera va a potenciar el desarrollo de algunas ciudades, sobre todo la de Santa Cruz, ¿no? Y también Beni y Pando, pero sobre todo creo que Santa Cruz va a potenciar porque va a llevar mano de obra a estos lugares. Bueno, la Central Obrera nació para proteger a los trabajadores. A lo largo de la historia política boliviana, se ha consolidado como la principal defensora de los derechos del trabajador. Existe una postura clasista en la Central Obrera Boliviana. Es el de la clase trabajadora. Los campesinos han creado posteriormente la CETSUCB, que va a tener también esta representatividad, sobre todo para el sector del campesinado. Y por último, podríamos decir que suele complicarse al momento de cumplir las aspiraciones en cuanto a que siempre hay dificultades
por intereses personales de los diferentes representantes, tanto del Estado como de las organizaciones sociales. Bueno, lo dejamos esta primera parte aquí. Enseguida les voy a mandar el enlace. Esta diapositiva o esta presentación lo voy a subir al Moodle para que puedan revisarlo cualquier rato, ¿ya? Nos vemos en un momentito, chicos. Ok, listo.